San Marcos capítulo 5 y vamos a leer alternadamente del versículo 1 al 13. Sí, San Marcos capítulo 5 del 1 al 13. Yo leo el primero y ustedes el que sigue, así hasta completar al 13. ¿San Marcos qué? Marcos 5, Marcos capítulo 5. Todos de pie, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Capítulo 5 del 1 al 13. Dice el 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, volvió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no se fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, y se ahogaron. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de venir a adorarte, a alabar, glorificar tu nombre, Señor. A alimentarnos de ese pan vivo que bajó del cielo, Señor. Gloria a Dios, Señor, porque estamos aquí en tu terreno, Señor. Humildemente nos acercamos hacia ti delante del trono de la gracia. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente en las mentes y los corazones de los que hoy están aquí, Señor. Que ciertamente venimos con una necesidad, la necesidad de tenerte a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques grandemente en cada petición que esta mañana vamos a exponerte delante de tu presencia, Señor. Te pedimos por la salud de la esposa del hermano Julio, que tiene una alergia muy fuerte. También por un sobrino del hermano Julio, que lo están operando en este momento, y él ya lleva 8 operaciones. También te damos gracias por nuestra invitada Imelda Estrada, para que ella continúe viniendo, Señor, aquí con nosotros. También te pedimos por una petición de la hermana Lucero. El hermano pide una oración por mis hijos, por Ricardo, por mi corte, este jueves 16 de noviembre, y darle gracias a Dios por darnos un apartamento. También por la pequeña Sofía de 2 años y su familia. Te pedimos humildemente, Señor, que te glorifiques, Señor, en estas necesidades, Señor, que tus hijos te exponen ante tu trono de la gracia. Te pedimos, Señor, que hagas una obra especial. Para ti no hay nada imposible, Señor. Al que tiene necesidades económicas, también que te glorifiques en esas necesidades. Al que tiene necesidades de salud, Señor, que te glorifiques grandemente en esa salud. ¿Por qué? Porque solamente tú puedes hacer algo glorioso, Señor. Algo sobrenatural en las vidas de los que clamamos a ti, en las vidas de cada hijo tuyo, Señor. Te pedimos que haya un cambio de vida, Señor, en aquellas almas, Señor, que no te conocen, en aquellas almas enfermas, Señor. Glorifícate grandemente, Padre Santo. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse?
Dice la palabra de Dios que este señor, el endemoniado de Gadareno, estaba sufriendo grandemente por estar poseído. Lamentablemente, en este mundo en el que estamos, cuando no tienes a Cristo en el corazón, hay espíritus que manejan tu vida, ¿verdad? Hay espíritus que te están controlando, hay espíritus que te están haciendo la vida imposible. Pero gloria a Dios, cuando llega Cristo, Cristo te hace libre. Amén. Te hace libre. Te hace libre y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Este texto nos habla de un hombre endemoniado, el cual seguramente todos le tendrían miedo por su manera de comportarse, por su violencia, porque dentro de él no había un demonio, sino una legión de demonios. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su poder, le dio libertad a este hombre. Amén. Dice que una legión constaba de como unos 6,000 hombres, 6,000 soldados o más, ¿verdad? Era lo que le llamaban una legión. Ahí el Evangelio nos da la respuesta cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Y dice, somos muchos porque somos más de 2,000, ¿verdad? Ahora imagínense 2,000 demonios dentro de un ser humano. Y es como el diablo quiere dominarnos a todos nosotros. Gloria a Dios por los que ganan almas, porque se dan gusto sacando demonios. Se dan gusto sacando demonios. Cuando usted ora por un ser humano, por salvación, sale una legión de demonios de ahí. Por eso es bien difícil. Es bien difícil que el diablo los quiera soltar. Ayer estaba yo hablando con una señora, estábamos hablando bien que estábamos hablando, inclusive me estaba diciendo, mire, yo creo en mi Virgen, yo creo en mis santitos, yo creo, y nadie me... Dije, no, yo no le estoy quitando nada, nomás le quiero ofrecer a Cristo en su vida. Y me dijo que le estaba ofendiendo. Y así lo toman porque hay alguien que los controla, ¿verdad? Hay alguien es un ser espiritual que los tiene controlados. Y es una bendición grande saber que nosotros hemos sido libres de todo eso. Amén. Ciertamente tenemos malos ratos, ciertamente tenemos enfermedades, ciertamente tenemos todas las situaciones que se dan en este mundo caído, pero yo le aseguro que un hijo de Dios no tiene demonios adentro. No tiene demonios. El Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su poder, le dio libertad a este hombre de todos los demonios que lo atormentaban y quedó totalmente libre, sano, como lo dice su palabra, en su cabal juicio, es decir, completamente cuerdo, ¿verdad? La multitud de espíritus caídos son muchos, ¿verdad? Dice que la cuarta parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios son los demonios. Y son muchísimos. Son muchísimos. Pero hay más a nuestro favor que a nuestra contra. Eso es lo bueno. Cuando usted esté en su casa, cuando usted eleva su oración a Dios, hay legiones de ángeles cuidándolo a usted. Amén. Alrededor de usted. Y de los seres que usted ama, ¿verdad? Y es por eso que todos podríamos pensar que las personas de aquella ciudad, al ver a aquel hombre endemoniado, al que nadie podía acercarse completamente, estaba completamente sano. Tendrían que haber alegrado, tendrían que haber glorificado a Dios por ese milagro, pero no fue así. Los del pueblo se enojaron con el Señor. ¿Por qué se enojaron? Porque todos los cerdos, o sea, los marranos, los puerquitos, nosotros los conocemos como los puercos, los cerdos, chicharrón de puerco, bueno. Pero con ellos no era así, ¿verdad? Los judíos no podían verse con eso, ¿verdad? Con esa clase de animales. Y el mismo demonio dice, no nos atormentes, aviéntanos ahí esos cerdos.
y los cerdos eran 2000, o sea que 2000 se le fueron a un barranco. Y la gente, en vez de darle gracias a Dios que miraron a aquel hombre en su sano juicio, que lo miraron bien, que ya no era aquel hombre, o sea, no les dio gusto eso, les dio coraje porque les aventaron sus cerdos para la barranca. Y le dijeron al Señor que saliera de allí. O sea, lo echaron fuera. Y es que así hay gente que prefiere lo material que lo espiritual. Prefiere tener y rechazar al Señor. El Señor es el que puede cambiar tu vida. Amén, amén. El Señor es el que puede hacer cosas prodigiosas y lo echas fuera. ¿Por qué? Todos nos alegraríamos de ahorita en esos tiempos de que un muerto resucite, gloria a Dios. Pero a esos no les alegraba nada. El Señor hacía milagros, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, curaba al sordo, al mudo, hacía maravillas, prodigios y regalos, pero lo rechazaron, no lo quisieron. Por eso dice el Evangelio de Juan que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y ese es donde estamos en ese nivel de bendición usted y yo. Que nosotros que no somos judíos lo hemos aceptado en nuestro corazón y lo predicamos y lo compartimos para vida eterna. Gloria al Señor. Pero hay otras gentes que tienen otro pensamiento, ¿verdad? Hay otro tipo de gentes que tienen otro pensamiento. Dice el versículo 14 y 17, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, y en los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión sentado, vestido y en su sano juicio. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo lo habían acontecido, el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Yo no le diría al Señor, vete de aquí. No, aquí quédate, no te vayas, Señor, porque yo no puedo hacer nada por mí. Pero ellos sí lo tuvieron frente a frente y lo echaron fuera. ¿Cómo es posible que tuvieran miedo de ese hombre que ya no estaba endemoniado? ¿Cómo es posible que tuvieran miedo de las otras extraordinarias del Señor? ¿Cómo es posible que tuvieran miedo y le pidieron al Señor que se alejara de ellos? Lo echaron fuera. Y eso nos da a nosotros que no vamos a ser aceptados muy fácilmente, aún en nuestras familias. Aún en nuestras familias van a estar en contra de nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque vamos en contra de toda la tradición. Vamos en contra de todas las cosas que no son verídicas, que no son ciertas. Vamos en contra de todo. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Y a la gente no le gusta. Hay gente que le molesta que usted se considere una hija de Dios, que usted se considere cristiana. Hay gente que le molesta que cuando usted se viene a la iglesia, ya se va a la iglesia muy santita, que no se acuerda cómo era. Hay gente que le molesta todo eso y es gente que la quiere hacer retroceder. Pero ¿sabe qué? A usted no le pueda que la gente no la quiera. A usted siéntase bendecida porque Dios la ama, amén. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Esta vida se termina, gloria a Dios. Esta vida, nadie nos garantiza el día de mañana. Y la Biblia dice que ausente del cuerpo, presente con Dios. Amén. Y qué gloriosa será la mañana, dice el canto, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor. A usted no le moleste eso. Más bien, ¿sabe qué? Yo pienso que a veces la gente tiene envidia. ¿Por qué? Porque nada las hace felices. Tienen de todo y las ve con una cara de amargura. Tienen de todo, tienen buena casa, tienen buen carro y están amargados. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón hay un vacío. Y ese vacío solamente Cristo lo puede llenar, amén. Solamente Cristo lo puede llenar. Esto parecía algo incomprensible. Pero eso es lo que pasa en la vida de muchas personas, incluyendo cristianos.
Cuando vemos el cambio que Dios ha hecho en la vida de otros, ellos nos invitan a tomar la decisión de entregarse al Señor para que Él también haga la obra de ellos. Sí. Hay gente que usted le dice, mira, vamos a la iglesia. Ese problema que traes, ese dilema que traes en tu vida, Dios te lo va a resolver. Pero no queremos nada. Aunque vemos que la persona que nos está invitando sí ha hecho un cambio de su vida, pero no queremos nada. En el camino del Señor podemos encontrar personas que eran esclavas de los vicios, ¿sí? Eran esclavas de los vicios, pero ya no. Eran adictos a las drogas, pero ya no. Amén. Decía el hermano Agustín, yo quisiera que viviera mi madre para que vea que su hijo ya no es igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un cambio de vida al 100. Al 100. Ha hecho un cambio de vida en las personas que dan su testimonio, que van y comparten la palabra de Dios, que van y que rescatan almas del infierno. Ese es un cambio grande, grande, que nadie lo puede lograr. Solamente Jesucristo, amén. Solamente Jesucristo. Y por eso digo que en el camino del Señor podemos encontrar de todo. Matrimonios restaurados que estaban al borde de ya no más. Matrimonios que se restauran. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero desde que tuvieron un encuentro real, verdadero con Cristo, su vida fue transformada. Tuvieron un nuevo nacimiento, como lo dice la palabra. Ahora son nuevas criaturas, amén. Ahora son nuevas criaturas. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevas. Ya usted no se torture con el pasado, ya pasó. El pasado ya se quedó atrás. Perdónese usted mismo, usted misma. Sépase perdonar también usted. Ya lo pasado y usted es una criatura nueva en Dios. Amén. Bendito Jesús. Bendito Dios. Ese cambio, esa transformación en la vida, también la puede hacer Dios en tu vida. La puede hacer en tu familia. Pero ¿cuál es el miedo? Tú viste a esas personas entregadas a la vida de pecado. Los viste destruidos, en fracasos, con familias divididas, esclavos de los vicios, y que ahora están libres, son nuevas criaturas. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué te impide entregarte al Señor para que tu vida sea transformada como la de ellos? Tu miedo es perder la comodidad, la tranquilidad de tu vida para entregarte de lleno al Señor. Y lo invito a que vea a Mateo 8:19. Mateo 8:19 y 20. Hay gente que no se anima a entregarse de lleno al Señor, a servirle porque tiene temores. Dice Mateo 8:19 y 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Tenemos que reconocer que muchas personas que no quieren seguir el camino del Señor, porque no quieren sacrificar nada en sus vidas, no están dispuestas a dejar nada por seguir el camino de Dios. Las personas que estamos en esta iglesia, créamelo, no es porque yo lo diga, pero somos personas 100% a lo que sabemos que el trabajo que estamos haciendo no es por dinero. Todos somos voluntarios, a nosotros nadie nos paga nada. Nuestro tiempo, los tiempos, a cualquier hora, con gusto venimos a estar delante de ustedes, a traerlos, a invitarlos a ir a sus casas, a hablar con ustedes. Nadie nos paga nuestro tiempo. Como yo todavía trabajo, yo tengo que buscar mi tiempo porque también tengo que hacer un espacio para el trabajo. Pero como ahorita les decía a mi esposa, se levanta desde las 3 de la mañana para estar estudiando el mensaje. Pero para mí es lo más grande que yo le puedo dar a Dios en este día. Amén. Parte de mi tiempo.
parte de lo que yo puedo hacer del trabajo de Dios, y no es por ningún dinero. Amén, amén. El hermano Julio se va a donde quiera que lo llaman, él se va y Dios lo está bendiciendo grandemente. El hermano Julio, aunque está pensionado, la pensión no sirve para mantenerse. No sirve de nada más ahorita como está caro todo, pero Dios lo bendice. Dios no sé de dónde saca el hermano Julio, pero es una persona excelente, que lo da todo por nada. Amén. Todo por nada. O sea, me refiero a lo material, ¿verdad? Que diga, oh, pues es que voy por esto, porque van a dar esto. Por nada. Pero Dios tiene su salud, pero al 100 también. Amén, amén. Hay personas, y yo sé de muchos que se jubilan, dice, ya voy a dejar de trabajar, y a los 6 meses se mueren. Tenemos que hacer una actividad para Dios. Tenemos que hacer algo para Dios, porque Dios es el que tiene nuestro motor al 100, ¿verdad? Mire, Dios diseñó al hombre para trabajar, ¿cierto o no? Dios lo diseñó al ser humano para trabajar. Así es que cuando lleguemos al tiempo del retiro, hay que seguir trabajando, ya sea en la obra de Dios, hay que seguir activos. Amén. Pero ¿qué más? Si usted es una hija de Dios, yo no le digo que se vaya de misionero, de misionera, pero al vecino, al familiar, al tío, al primo, cuando vaya a visitarlo, hable de Cristo. Amén, amén. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Dios bendice grandemente. Dios bendice grandemente tu vida. Y todo te va bien. Y todo te va bien. Gloria a Dios. Así es que no tenga miedo, dice. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Allí le estaba diciendo el Señor que no había dinero, porque ni él tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y se la pensó este hombre. Tenemos que reconocer que muchas personas no quieren seguir el camino del Señor porque no quieren sacrificar nada en sus vidas. No están dispuestas a dejar nada por seguir el camino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos enseñó la realidad de la vida cristiana. El precio que hay que pagar para seguir al Señor. Tenemos que comprender que el precio de la salvación ya fue pagado por el Señor. Pero para seguir a Jesús hay que estar dispuestos a dejar lo que sea necesario para caminar en su camino. A veces tenemos que quitarnos cosas para caminar en su camino. Amén. ¿Qué se tiene que quitar? Los malos amigos, las malas amistades. ¿Usted para qué tiene una amistad con una persona que no va de acuerdo con usted? ¿Para qué tiene una amistad con una persona que no está de acuerdo con usted? Ayer, la clase que nos dio ayer el pastor fue de perder miedos, no tener miedo a hablarle, confrontar a la gente. ¿Sí? Miré 5 personas que estaban ahí muy alegres, echándose una helada, ¿verdad? En la mañana. Para el alcohólico todo, a cualquier hora es tiempo. Pero eran como 5. Y uno de ellos no me dejaba hablarles. Yo les estaba hablando, me querían oír, pero uno de ellos me decía, no, yo fui cristiano y yo estuve abrazado de los pastores y me desilusionaron y mi esto y lo otro y no me dejaba hablarles y le decían los amigos, cállate, queremos oírlo. Cállate, queremos oírlo. No me dejaba hablarles. Y le dije, te voy a contestar, pero déjame hablar con ellos, pero sí tengo una respuesta para lo que tú quieres saber. Y se medio cayó, ¿verdad? Pero no me dejaba hablarles y empecé a hablarles a ellos bien atentos. Se quitaron su sombrero que estaban oyendo y recibieron al Señor en su corazón. Amén, y oí entre porque yo cerré mis ojos y oí que también Él lo empezó a aceptar. Amén. Es que son huestes espirituales de maldad que quieren bloquear todo. Y ya cuando quise explicarle lo que estaba preguntando, me dice, no, dice, está bien, discúlpame, ¿verdad? Pero también gracias a las oraciones del pastor, cada vez que vamos a ganar almas, porque él sabe que es difícil, él sabe que no es fácil. Y la lección de ayer fue, dice, confrontando los miedos. Tenemos que confrontar algo, ¿verdad? Y es por eso que estamos en un terreno de bendición.
Estamos en un terreno donde Dios nos puso, donde Él quiere ver frutos de sus hijos, ¿verdad? Él quiere ver frutos de sus hijos. Muchas personas no quieren seguir el camino del Señor porque no están dispuestos a sacrificar en sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos enseñó la realidad de la vida cristiana. Le invito a que lea Mateo 10, 37 y 39. Mateo 10, versículo 37 y 39. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Amén. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí es claro el Señor, ¿verdad? Aquí es claro. Aquí nos está hablando como de la familia, ¿verdad? Yo sé de padres que no quieren a sus hijos porque asisten a una iglesia cristiana. ¿Cómo va a ser posible? Ya te olvidaste de nuestra tradición, ya te olvidaste de lo que nos enseñaron los abuelos, ya te olvidaste de todo y todo lo mandas a la basura cambiándote de religión. Hay padres que piensan así. Hay padres que piensan así. Y luego dice, el que ama más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Miren, primero hay que amar. Yo sé que amamos a nuestros hijos. Los amamos. Es la herencia de Dios. Pero hay que amar a Dios para que Dios tenga la protección divina en nuestros hijos. O sea, hay que ser inteligentes, ¿verdad? Cuando el PRI vaya haciendo cosas buenas, hay que ser del PRI. Cuando no, pues hay que ser el PAN. Tenemos que jugarles con eso también. Y nosotros tenemos que amar a Dios, porque amando a Dios, nuestros hijos están seguros. Amén. Amén, amén. Dios le dijo a David, por amor a ti, no hago nada contra tus hijos. Por amor a ti. Amén. ¿Verdad? Por amor a ti. Asegúrese que Dios lo ama a usted para que vea cómo sus hijos también gozan de una bendición grande. Amén. Porque solamente Dios está con ellos. Solamente Dios sabe dónde están. Solamente Dios puede saber que lo que tú amas, dice, deleítate en mi palabra y yo concederé las peticiones de tu corazón. Amén. Qué hermoso es tener esa seguridad eterna. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que comprender que el Señor no solamente estuvo dispuesto a dejarlo todo, sino que lo dejó todo por amor a nosotros y para salvarnos. Él dejó todo por amor a nosotros. Y se lo demuestro en 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. ¿Lo tenemos? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. O sea, Él no tenía ninguna necesidad de ser pobre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Pero se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Amén. Amén, amén. Así que, ¿cuál es tu miedo? ¿Tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? Tu miedo es tener que dejar tu estilo de vida, de vicios, de adulterios, libertinaje para seguir a Cristo. ¿Sabe una cosa? Dice Juan 3:19 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y vamos otra vez, Marcos 5. Marcos 5, 2, 5. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre vivía entre los muertos. Había dejado su familia.
había dejado todo para ir a vivir entre los muertos. Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros. Vive siempre entre los muertos. Es decir, no hay vida, no hay gozo, donde no hay amor, porque así es el mundo sin Cristo. Así es la sociedad sin Dios. Está muerto, está muerto. Podemos ir a los cementerios que tienen las lindas construcciones, pero no hay vida. Es un mundo sin Dios. Usted sabe, en este noviembre se celebra el Día de los Muertos, ¿verdad? En México y en algunos países de Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos. Y la gente pues va ese día a adornar las tumbas de sus seres queridos con bellas flores, ¿verdad? Pero yo digo, allí es la expresión de corazones que tienen algo en su vida que dicen, mis padres están allí y nunca les di amor, nunca les di comprensión. Y ahora nomás queda un sepulcro donde están sus restos. Y la gente, cuando no tiene conocimiento, piensa que ahí está. No, ausente del cuerpo, presente con Dios, ¿verdad? Ausente del cuerpo, presente con Dios. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo llegó a un lugar donde su amigo Lázaro había sido enterrado, y en ese lugar habló sobre un tema muy importante, sobre el cual toda persona tiene que reflexionar ese tema, que es la muerte eterna. Los que murieron y están ahí no han muerto eternamente, en primer lugar. Es una breve pausa que Dios hizo en su vida de ellos. Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Amén. ¿Y a qué se refería Jesús cuando habló sobre morir eternamente? La muerte eterna o morir eternamente, primeramente significa morir sin haber recibido a Cristo y terminar en el infierno, ¿verdad? Si su ser querido ya partió, el Señor la tiene en un lugar hermoso. Amén. Hermoso. Amén. Gloria a Dios. Pero los que murieron sin Cristo, lamentablemente están en un lugar que pues nadie queremos ir, ¿verdad? El infierno es un lugar real. No es un cuento, no es una fábula. Nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera hablado de Él si el infierno no existiera. Pues Jesús mismo nos declara en su palabra que Él nos hubiera dicho, si las moradas celestiales no fueran una realidad. Él dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Podemos estar seguros de la existencia del infierno, pues Jesús habló claramente. Y aunque el infierno es un lugar de tormentos, el peor de todo es experimentar la total separación de Dios, experimentar total falta de esperanza y el abandono por toda la eternidad. La separación de Dios, tal como Jesús lo experimentó y sufrió en nuestro lugar cuando murió en la cruz. El total abandono de Dios. Hace rato comentaba el hermano Agustín de los trataditos, ¿verdad? Que damos, ¿verdad? Tocamos las puertas, no abren, ahí lo dejamos. Posiblemente el que abre la puerta no le gustó, lo tiró. Pero hay otros que no lo tiran. Hay otros que lo aguardan. ¿Sí? En una ocasión, una persona que estaba aquí, para mí no fue eso, sino otro que nos predicaba antes, le decía, ¿sabe qué? Yo quisiera que me dijera dónde está mi papá, él ya murió. Y dice, mira, pues no te puedo decir, porque tampoco te puedo decir que está en un lugar equivocado, porque ni tú ni yo sabemos. No te entristezcas. Y te voy a platicar algo. Una vez murió un señor y cuando le estaban cambiando sus ropas para sepultarlo, miraron que dentro de su bolsa del pantalón había un tratado de salvación. Eso puede haber ocurrido con tu papá. Porque pues, los dan por las calles, por donde quieran andando, ¿verdad? De diferentes. Y no toda la gente los tira. Hay veces que había unos como tipo libritos
que eran como una historia bonitos y al final te daban la explicación y ponían la oración de fe, la salvación. Posiblemente eso pudo haber pasado con tu padre, ¿verdad? Que lo leyó. Y eso garantiza que Dios es más grande que cualquier enemigo. Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda. Usted puede conocer personas que nunca pertenecieron a ninguna denominación cristiana, pero si un día ocurrió con ellos esos y lo aceptó en su corazón, óyeme, Él está en el cielo. Son declaraciones de vida eterna. Buscaba yo en el diccionario qué es la condenación. La condenación es el total rechazo de Dios. Total rechazo de Dios. El que no quiso nada con el Señor, en que aún conociéndolo no lo aceptó y renegó de Él. El total rechazo de Dios. La muerte eterna, por lo tanto, significa haber rechazado voluntariamente la vida eterna que nuestro Dios nos ofrece por medio de su Hijo. Podemos decir que la muerte eterna es escuchar a Dios decirle a un pecador: hágase tu voluntad. La muerte eterna también es una sentencia que todo pecador que no se puso a cuentas con Dios recibirá en el juicio, recibirá la condenación en el gran juicio del trono blanco. Toda persona que muere sin Cristo está en el infierno, esperando el día del juicio del gran trono blanco, en el cual todas las personas que no quisieron recibir la salvación serán juzgadas por nuestro Dios por medio del libro de las obras y el libro de la vida. Si usted sabe cómo es el procedimiento de la salvación, no se quede callado. No se quede callado. Usted tiene mucha familia, muchos seres queridos que usted sabe realmente que les falta Cristo en su corazón. Compártaselos. Amén, amén. Busque el momento oportuno, pero no los llegue criticando, porque ese es el desacuerdo. Ese es el desacuerdo. Una de las cosas que nos encontramos mucho cuando a alguien le estamos hablando, dice: mire, ese es San Juditas, ese es el Santo Niño de Atocha, es este y este, yo creo en ello. Pues ni modo que no le vaya a decir: no creas en ello porque te vas a condenar. No contradiga, nomás ofrézcale a Cristo. Dile: yo nomás quiero decirte que Cristo vino a dar tu vida por ti, por mí. De lo que tú creas, pues solamente tú debes tomar decisiones. Porque uno no va a componer el corazón de la gente. Dios es el que habla al corazón. Dios es el que cambia todo. Dios es el que cambia vidas. Amén. Y es algo con lo que tenemos que ser sabios. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Porque no es fácil que a una persona le llegue atacándolo y por el ataque lo reciban, ¿no? Eso jamás. Ya en el transcurso de la vida Dios le va ahorrando su conocimiento y le va dando instrucciones y usted lo va a hacer con mucho gusto. Yo así me pasó. Yo tenía de todo. Y un día llegué yo como con un sentimiento de culpa y empecé a bajar poco a poco cosas. Poco a poco, muy sigilosamente. Es que la salvación es el sentimiento que Dios te pone en tu vida, en tu corazón. La salvación es el vacío que te llena Jesucristo. Amén. La convicción que Dios te da, ¿verdad? Que Dios te da a ti. Tenemos que ser bien sabios para no caer en errores. Porque en vez de atraerlos, los alejas. Tienes que decirle a Dios: Dios, dame sabiduría. El pastor ora por cada uno de nosotros porque él mismo se ha confrontado con muchas situaciones que nos ha platicado bien difíciles, ¿verdad? No porque es el pastor, le dice el pastor: venga, siéntese, ¿qué quiere tomar? No.
No, gloria a Dios, cuando hay gente así, a mí ya me ha tocado que me pasan para sus casas. A ver, platícanos aquí, ¿de qué nos quieres hablar? Pues hoy es algo como que dice, ay, no me merezco esto. Pero sí suele pasar, pero hay otros que nomás te dan el aventón de puerta por allá y te dicen, salte de ahí porque viene el manager y eso. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios para saber entender que Cristo nos ama. Entender y comprender que Dios hizo al hombre para ser feliz. Amén. Dios hizo al hombre para ser feliz. Gloria a Dios. Y este hombre endemoniado dice que andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se hería a sí mismo con piedras. Quizá gritaba pidiendo ayuda. Quizá gritaba de dolor, de soledad, de tristeza, pero gritaba donde nadie lo oía, y en los montes y en los sepulcros. O sea que se iba a deshogar, donde ese pobre hombre, esos demonios estaban acabando con él. Estaban acabando con él. Estaban acabando con él y él gritaba. Y esa misma desesperación lo llevaba a autodestruirse, a hacerse daño a sí mismo. Se hería con piedras. Pues tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción de la vida del ser humano. Te quiere destruir. ¿Cuántas personas en el mundo, en nuestra sociedad, gritan por soledad? Muchos jóvenes gritan a sus padres por medio de su rebeldía. Esposas gritan pidiendo ser amadas. Las personas del mundo están gritando desde su corazón que necesitan atención, que necesitan amor, que necesitan comprensión. Pero el problema es que el mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo está lleno de sepulcros. Nadie te escucha. Muchos viven en el mundo al igual que el endemoniado, autodestruyéndose, hiriéndose a sí mismo por los vicios y por los pecados. Muchos jóvenes se hieren a sí mismos con navajas, con hojas de afeitar para llamar la atención de sus padres. Pero podemos ver que todo eso no viene de Dios, sino de Satanás. Sino de Satanás. Podemos ver en esta historia algo impactante. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? Pero los demonios sí conocían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Díganlo. El ser humano no conocía al Señor, pero el demonio sí sabía que Él era el Hijo de Dios. Y lo invito a que vean Marcos 5, el 6 y el 8. Es donde mismo donde estamos, pero en el versículo 6 y 8. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El demonio sí lo conoció al Señor, pero nosotros no lo conocemos. Nosotros no lo conocemos, Él sí lo conocía. Y miles de personas en el mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios lo reconocen. Saben quién es Él, se posan ante Él, pero no pueden salvarse. Y muchas personas creen en Jesús, le conocen, pero no lo aceptan como Salvador. ¿Sí? Mucha gente no lo acepta como Salvador. Ahora vamos a ver el encuentro maravilloso de este hombre endemoniado y nuestro Señor Jesucristo. Versículos del 9 al 13. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, y se ahogaron. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. En el versículo 19, leímos el 3, pero pásenle al versículo 19 ahí. El versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa a los tuyos y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea que el Señor nos invita a nosotros que contemos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros.
Eso es lo que el Señor nos invita. El endemoniado lo quería seguir, pero dice, no, ve y dile a tus familiares cuántas cosas Dios ha hecho contigo. O sea que como que es algo que debemos hacer. Usted no va a predicar a gritos, usted va a predicar con su vida. Con su vida va a decir cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Y hay gente que pide ayuda. Es muy normal que se va a encontrar oposición. Es muy normal que nadie está de acuerdo contigo. Pero acuérdese que hay una lucha entre el cielo y el infierno. Hay una lucha entre el cielo y el infierno. Y usted va a saber que está librando la batalla espiritual. Es una lucha entre el cielo y el infierno, y Dios está con usted. Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria. Por eso este hombre quería seguirlo, pero dice, no, ahora no me sigas. Vete por otro lado. Cuando salimos a ganar almas no nos vamos todos juntos. Uno se va por otro, por otro. El detalle es abarcar. Abarcar porque hay necesidad en todos lados, ¿verdad? Hay necesidad en todos lados. Este hombre había dejado de ser Juan. Este hombre había dejado de ser Juan o Francisco, Mauricio, Jacob. El demonio le cambió su personalidad. Ahora era Legión. Ahora era Legión. Y eso hace Satanás en la vida de las personas sin Cristo. Las transforma, les cambia su nombre. Las personas dejan de ser sus nombres propios para convertirse. En el caso de los hombres dicen, el borracho, ahí va el borracho, ¿verdad? Ahí va el drogadicto. Ahí va el pandillero, ahí va el marero, ahí va el jefe de las pandillas. Y les cambia de nombre, pero no saben cómo se llama. No saben cómo se llama, pero nomás lo conocen por el borrachales, el que se emborracha todos los días. Y en el caso de las mujeres, ahí va la prostituta, ahí va la amante, ahí va la ladrona, ahí va la borracha, ahí va la pandillera, ahí va la vieja amargada. Así le pone el diablo el nombre a las gentes. Así les pone. Le ponen de todo. ¿Por qué? Porque la gente está sin Dios. La gente está sin Cristo. Amén. La falta de respeto está a flor de piel. A nadie respeta. El diablo a nadie respeta. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien demorar. Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió su vida por completo. Solo Jesús puede hacer eso. Nadie puede cambiar la vida de este hombre, ni la familia, ni las autoridades, ni la religión. Solo el poder de Dios puede salvar y liberar a ese hombre de las garras de Satanás. Cuando Cristo viene a la vida de una persona y la convierte en su hijo, le da total libertad. El hombre quería seguir a Jesús e irse en la barca, pero Jesús le dijo un nuevo propósito para su vida. Ve y cuenta a los tuyos cuán maravillas ha hecho Dios contigo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Padre. Gracias, Señor, porque a mí me das esa bendición, Señor, de poder compartirla. Yo nomás hablé, Señor, pero tú pones el mensaje en el corazón. Sabemos que tu venida está pronto, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir lo más que podamos tu palabra, tu salvación. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, que todos vengamos, Señor, a esta vida eterna que has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que en esta mañana vino, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas de este día el inicio de una vida en victoria. Que hagas de este día tus maravillas, prodigios y milagros en las vidas de cada uno de ellos, Señor. Que ellos vayan y platiquen y cuenten cuán grandes maravillas ha hecho Dios con sus vidas, a sus seres queridos. Porque sabemos, Señor, que tú llenas el vacío en el corazón de los que no te conocen, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
La hermana Hilda pide oración por lo del accidente y por sus problemas, por sus hijos. Ella clama a Dios porque sus hijos se acerquen a la iglesia y por su salud de ella. Te pedimos, Señor, por esa petición de la hermana Hilda, Señor, que pronto vea a sus hijos. Nada haría más gozoso a sus padres, a su madre, que ver a sus hijos que se acercan a ti. Te pedimos te glorifiques, Señor, por los que estamos clamando a Dios por nuestros hijos, para que ellos se acerquen a ti, Señor. Estamos clamando, estamos rogando, Señor, y estamos pidiendo, Señor, que sabemos que tú los vas a traer antes de que puedan tener algo malo ellos, antes que el diablo pueda arrastrarlos, Señor. Tráenos aquí, Señor. Estamos más seguros contigo, mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.